¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, resumen del libro de Levítico. Autor: Moisés fue el autor del libro de Levítico. Fecha de escritura. El libro de Levítico fue escrito entre 1440 y 1400 a.C. Propósito de la escritura. Debido a que los israelitas habían estado cautivos en Egipto durante 400 años, el concepto de Dios había sido distorsionado por los egipcios politeístas y paganos. El propósito de Levítico es proporcionar instrucción y leyes para guiar a las personas pecadoras, pero redimidas, en su relación con un Dios santo. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de la santidad personal en respuesta a un Dios santo. El pecado debe expiarse mediante la ofrenda de sacrificios apropiados, capítulos 8 al 10. Otros temas tratados en el libro son las dietas, alimentos limpios e inmundos, el parto y las enfermedades que están cuidadosamente reguladas, capítulos 11 al 15. El capítulo 16 describe el día de la expiación cuando se hace un sacrificio anual por el pecado acumulativo del pueblo. Además, el pueblo de Dios debe ser circunspecto en su vida personal, moral y social, en contraste con las prácticas vigentes en ese momento de los paganos que los rodean. Capítulos 17 al 22. Versos clave. Levítico capítulo 1 versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Levítico capítulo 17 versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico capítulo 19 versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Breve resumen. Los capítulos 1 al 7 describen las ofrendas requeridas tanto de los laicos como del sacerdocio. Los capítulos 8 al 10 describen la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio. Los capítulos 11 al 16 son las prescripciones para varios tipos de inmundicia. Los últimos 10 capítulos son las pautas de Dios para su pueblo en cuanto a la santidad práctica. Varias fiestas fueron instituidas en la adoración del pueblo a Dios, convocadas y practicadas de acuerdo con las leyes de Dios. Bendiciones o maldiciones acompañarían ya sea el guardar o el descuido de los mandamientos de Dios. Capítulo 26. Los votos al Señor están cubiertos en el capítulo 27. El tema principal de Levítico es la santidad. La demanda de Dios de santidad en su pueblo se basa en su naturaleza santa. Un tema correspondiente es el de la expiación. La santidad debe mantenerse ante Dios, y la santidad solo puede lograrse a través de una expiación adecuada. Presagios. Gran parte de las prácticas rituales de adoración representan de muchas maneras la persona y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10 versículo 1 nos dice que la ley mosaica es la sombra de los bienes venideros, lo que significa que los sacrificios diarios ofrecidos por los sacerdotes por el pecado del pueblo eran una representación del último sacrificio, Jesucristo, cuyo el sacrificio sería una vez y para siempre para aquellos que creyeran en él. La santidad impartida temporalmente por la ley sería un día reemplazada por el logro absoluto de la santidad, cuando los cristianos cambiaran su pecado por la justicia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Aplicación práctica. Dios toma su santidad muy en serio, y nosotros también deberíamos hacerlo. La tendencia en la iglesia posmoderna es crear a Dios a nuestra imagen, dándole los atributos que nos gustaría que tuviera en lugar de los que describe su palabra. La absoluta santidad de Dios, su trascendente esplendor y su luz inaccesible. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16, son conceptos extraños para muchos cristianos. Estamos llamados a caminar en la luz y a quitar las tinieblas de nuestras vidas para que seamos agradables a su vista. Un Dios santo no puede tolerar el pecado descarado y sin vergüenza en su pueblo y su santidad requiere que Él lo castigue. No nos atrevemos a ser frívolos en nuestras actitudes hacia el pecado o el aborrecimiento de Dios por él, ni debemos tomarlo a la ligera de ninguna manera. Alabado sea el Señor porque debido a la muerte de Jesús por nosotros, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales. Levítico tiene que ver con la sustitución. La muerte de los animales fue una pena sustituta por aquellos que han pecado. De la misma manera,
pero infinitamente mejor. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el sustituto de nuestros pecados. Ahora podemos estar ante un Dios de absoluta santidad sin temor porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.